Las guerras de religión en Europa se suceden desde 1524, unos dirán que hasta 1697, otros dirán que hasta nuestros días, con el inicio de la Reforma Protestante en Europa Occidental y el norte de Europa. Así se dieron las guerras de los campesinos alemanes en 1524, las guerras de Kappel en Suiza en 1529, la guerra de Esmalcada de 1546, la guerra de los 80 años de 1568, las guerras de religión en Francia de 1562, las guerras de los 30 años hasta 1648, que afectó al Sacro Imperio Romano Germánico, incluidos los conflictos de Austria y Bohemia, Francia, Dinamarca y Suecia, las guerras de los Tres Reinos, que afectó a Inglaterra, Irlanda y Escocia, la Reforma Escocesa y las guerras civiles. Esta reforma escocesa fue terrible, tuvo parte de ella, esa guerra de los Tres Reinos de la que hablábamos de 1644, la reforma anglicana y la guerra civil. Esto fue una de las más fuertes. Esa revolución inglesa abarca desde 1642 hasta 1688, desde el final del reinado de Carlos I de Inglaterra, que fue asesinado por ser católico, las guerras confederadas de Irlanda y la conquista de Irlanda por Cromwell en 1653, fueron como 11 años de guerra, que culminan con la repartición de las tierras de los irlandeses a manos de los colonos ingleses y la deportación de todos los irlandeses. La guerra de los 9 años, Guillermo de Orange y Leopoldo I de Augsburgo era totalmente tolerante con este protestantismo y promovió la destitución de Jacobo I de Inglaterra, otro rey que cayó por sospecha de catolicismo. Después del edicto de Nantes de 1598 y digamos la dispersión de la comunidad protestante de Francia, cuando más de 200.000 hugonotes huyeron a Inglaterra, a Holanda, a Suiza y a Alemania, creó una bomba de tiempo en toda Europa. Luego tenemos la Segunda Guerra Nórdica de 1654, donde las fuerzas rusas avanzaron en el noroeste, entrando por Polonia. Es decir, tan bueno era el negocio de robar los bienes de la iglesia que el Sacro Imperio fue abolido el 8 de agosto de 1806 bajo presiones de Napoleón Bonaparte. Las guerras de religión no terminaron allí. En 1870 la iglesia pierde los estados pontificios. En 1900 se clausura en Nueva York la conferencia misionera ecuménica con participación de 200 denominaciones protestantes de Europa y Estados Unidos, dirigido por el presidente William McKinley, el gobernador y futuro presidente Theodore Roosevelt y el expresidente Harrison, donde se acuerda reevangelizar el mundo pagano. Dicen, creo que será larga y difícil la absorción de estos países por Estados Unidos, mientras sean países católicos. Esas son palabras de Theodore Roosevelt en 1912. Entre protestantismo e ilustración se produjo un encuentro rápido e intenso, como se vio en la conferencia de Edimburgo de 1910, cuyo presidente J.R. Mott, metodista americano, recibiría el Premio Nobel de Paz en 1946. La mentalidad ilustrada protestante alcanzó su cenit durante la Ilustración, que era básicamente anticatólica y antisacramental. Buscaba desmontar los dogmas, de allí surgió la diosa razón para reemplazar a la Virgen y en el fondo al mismo Dios. En 1916 se realizó en Panamá la Conferencia Protestante Panamericana o Congreso Misionero. En aquel momento trabajaban en América Latina 50 sociedades misioneras, de las cuales se reunieron 235 delegados. Se confirma que el catolicismo latinoamericano no era cristiano sino pagano y por consiguiente hay que reevangelizarlo, hacer una primera evangelización. De ese modo los protestantes pasaron de 250.000 en 1900 a 10 millones en 1960, 59 millones en 1993 y 70 millones ya en el 2015. Años después, el cardenal Hum de la Sagrada Congregación para el Clero dijo que en Sudamérica hubo una hemorragia de católicos hacia el protestantismo. Los mismos protestantes han doblado el número de sacerdotes. Los ministros o pastores protestantes superan a los sacerdotes católicos de 2 a 1. Y sigue contando.